Muy buenas, collacies y collacios. Otro vídeo más, otra ruta más. En este caso, cambio de país y estás viendo al encuentro en Susa, en Italia. En este caso, voy a hacer el Cole de la Finestre, un alto perconocido en el Giro de Italia, sobre todo porque los caberos kilómetros son de esterrato, de tierra. A ver cómo lo llevo, porque seguimos en Europa con esta fola de calor, y a ver cómo llevo esta subida, que ya perdura, con ramples del 12, del 13, sobre todo alentamos en Meana de Susa, pero después ya en el esterrato, a ver cómo lo llevo la bicicleta y eso. Vamos, voy a ir ofertando vos vídeos a ver cómo va todo, acordáis vos. A ver si vos prestad ahora. Collacios, que estoy en los primeros 5 kilómetros del puerto del Colle delle Finestre, aquí los Alpes italianos. Este puerto que ya he perconocido en el Giro de Italia y es durísimo, perduro, porque tiene rampes del 11-12%, y como veis, una carreteruca ainda tiene el asfalto, porque en unos 4 kilómetros conviertes en esterrato, que ya en aglomerado como tierra, esterrato, y ahí son ya ainda más duros. Sigo aquí subiendo, como digo, y un puerto de, como llaman los franceses, esos categoría, de gran categoría, y una contorna per guapa aquí en el Col de la Finestre. Sigo para adelante, hasta ahora. Bueno, collacios, entama aquí la fiesta, miráis. Aquí está el Colle Finestre y el esterrato, 9 kilómetros perduros. Vamos a ver cómo lo vamos llevando. A ver si puedo grabar de algún vídeo, dependiendo un poquitín cómo tea el suelo. Venga, hasta ahora. Miráis lo que lle esta subida al Colle delle Finestre. Miráis lo que lle el esterrato que fai, aquí subida ya arriba, pero quiero decir que fai bastante difícil la subida, por eso grabo parado, porque lle per complicado. Como veis, paisaje típico alpín. Voy a seguir a ver cómo voy llevando estos kilómetros. Hasta ahora. Bueno, collacios, despídome de la subida de vuelo, el Colle de la Finestre. Aquí detrás de esta estatua, que delante de la estatua de Danilo Di Luca, que en el 2005 fue la primera vegada que se subió aquí. Como veis, unas imágenes espectaculares con el esterrato y toda esta historia, muy duro, y ahora a baixar seliquino, porque es per complicado todo lo que lleva la tierra y eso. Venga, pero ya que hemos prestado a la ruta de el Colle de la Finestre, aquí en los Alpes italianos. Ahora, seguís oyentes a las mis redes, que voy publicando más vídeos de este percorrido que estoy haciendo, Alpes, Pirineos y Dolomites. Hasta luego.